La reflexión de hoy comienza pensando sobre las formas o los conceptos que tenían para describir los distintos tipos de amor en la antigua Grecia. El eros era el amor erótico. Filia era el amor más familiar, más el amor que podemos tener incluso entre amigos. Y había una palabra para describir el amor a los demás, el amor a las ideas de un mundo mejor. Estamos hablando del ágape. Y qué importante es que reconozcamos que muchas veces nos enamoramos de nuestras ideas. Muchas veces sentimos amor o nos apasionamos por una versión del mundo a la cual nosotros adscribimos y a través de la política, de las elecciones, del voto, de las conversaciones que podamos tener en el día a día, vamos empezando a armar o a transformando o querer transformar esa realidad para cambiar el mundo. Con esta introducción quiero hablar de algo que, como están viendo en el título, tiene que ver con el mundo de las conspiranoias. ¿Y por qué relaciono el mundo de las creencias, podemos decirle fantasiosas, o estas creencias de conspiraciones que van moldeando el mundo de la política y el mundo de la construcción del día a día, que a algunas personas las van tomando y van reproduciendo estas ideas? ¿Qué es lo que hay de afecto en eso? ¿Qué es lo que hay de afectividad, de amor puesto en eso? ¿Y por qué? Les voy a explicar. Creo que toda línea política de pensamiento o toda idea sobre el mundo, en el fondo, tiene que traer algún relato un poco conspiranoico para que pueda conmover a mucha gente. Y cuando digo conspiranoico, quizás esté diciendo un relato cargado de afecto. Acompáñenme a descubrir esta línea de pensamiento, esta hipótesis que les quiero compartir con ustedes en un nuevo episodio de Antropología Pop. Tengan una gran bienvenida. Mi nombre es Juan Manuel López Manfré, mejor conocido como Biografía Mutantes. Ya saben, si les gusta esto, pónganle like, comenten, compártanlo. Me están escuchando tanto en Spotify como en YouTube seguramente. Y no sin antes quiero avisarles que si les encanta o les gusta estas temáticas que tienen que ver con la cultura, con los afectos, con la forma en que nos vinculamos en el siglo XXI, pensá desde la antropología, desde las ciencias sociales, la filosofía y también de la música, porque saben que mucho de lo que hago en este canal tiene que ver con la música y han encontrado algunos análisis culturales, por ejemplo, del último disco de Marilina Bertoldi o de muchos artistas que están haciendo música hoy en día. Les pido que, como les dije, se suscriban y que si quieren vengan a verme si están en la ciudad de Buenos Aires. El 5 de junio voy a estar dando en el Tames un espectáculo titulado Amor, Música, Antropología. Así que están los links aquí abajo, obviamente para seguirme en todas las redes sociales. Y ahora sí, empezamos con esta idea. Quiero hacer un primer parate, año 2002. Año 2002, les diría que yo ya estaba metido en la ciudad de Buenos Aires, siendo como un miembro activo, un estudiante activo en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras. Estaba estudiando antropología, más allá de que empiecen a hacer los cálculos de los años que tengo, de la edad que tengo. Piensen y situémonos en el año 2002, en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Estábamos empezando... Ni siquiera empezando a salir, empezando a transitar la gran crisis que se desencadenó, que venía a fines de los 90 y que continuó durante unos años en la Argentina después del cacerolazo del 19 y 20 de diciembre de 2001. Año 2002. Tengo muchos amigos que estudian en la universidad, algunos estudian ciencias políticas, otros derecho, yo antropología. Y una de las cosas que empezamos a hablar tenía que ver con, y esto les resonará, con las grandes élites que estaban controlando el mundo o llevando los hilos de los destinos de los países. Y cómo quizás desde la izquierda se trataba de buscar como que la gente recupere el poder, ¿no? Que la autonomía sea de la decisión de los pueblos. Era como una gran frase que después devino obviamente
en los grandes gobiernos latinoamericanos de ese momento, de la patria grande, del no al ALCA, del plantarse, de los gobiernos latinoamericanos plantándose con esos acuerdos de libre mercado en Estados Unidos. Estamos situados ahí. Y si yo les digo que si alguien en ese momento tenía pensamiento de izquierda o era progre, creía que grandes apellidos como los Rockefeller o los Rothschild, los grandes banqueros del mundo eran los que manejaban el poder concentrado y que atrás de todo eso estaban digitando una suerte de control poblacional, control del mundo, un mundo dirigido desde las élites. Había muchos discursos que hoy en día también podemos analizar qué tienen de cierto, qué no tienen de cierto. Se hablaba mucho en Argentina de el agua vale más que el oro. Vienen por el agua, no vienen por el oro. Se van a acabar los recursos. Se van a acabar los recursos naturales y están interesados en esta zona estratégica que es el sur mundial por la cantidad de recursos disponibles que hay, las élites, etc. En ese momento creo que una línea de pensamiento un poco conspiranoica estaba acompañando a los movimientos de izquierda. Cuando me refiero a conspiranoia, obviamente estamos hablando de una palabra que se compone entre conspiración y paranoia. O sea, la creencia paranoica de que hay conspiraciones, el poder atrás del poder, que si corremos corremos el velo de la sociedad, vamos a ver los hilos y los títeres manejados por las grandes figuras de poder. Este discurso se reproduce siempre y obviamente con Internet, con el desarrollo de Internet, de YouTube y de los podcasts y del contenido en redes sociales, esto se desperdigó cada vez más. Pero mi hipótesis es esta. Hoy por hoy, muchos gobiernos liberales o de derecha, podríamos denominar, están anclados en algunas creencias que de algunos lugares son vistas como conspiranoicas, ¿no? Por ejemplo, tengamos lo que pasó con la pandemia, con lo que dicen sobre la pandemia, sobre toda esta idea de que fue planificada. Y mi gran postulado tiene que ver con, uno de mis mayores intereses es ver cómo se construyen esos relatos, ¿no? Porque tienen algo del poder de lo mítico, de lo mitológico. Son narraciones de las cuales tienen ese grado de verosimilitud que pueda hacer que las personas adscriban y se apasionen y carguen su afecto sobre las ideas de cómo debe ser el mundo en esos relatos. Por eso tienen un carácter mítico, mitológico. Son abiertas, no son comprobadas por los hechos fácticos de la historia. Muchas de las mitologías, si bien se puede pensar o asumir que condensan relatos o hechos históricos del mundo, que ocurrieron años antes de que exista la escritura y es una forma quizás de transmisión de saberes orales de los pueblos, la mitología como corpus narrativo no adscribe al tiempo real de las cosas, ¿no? Y no necesita ser comprobada por la realidad. Dicho sea de paso, hay un gran episodio de Antropología Pop que les quiero compartir que se llama, y les voy a dejar el link, ¿cuánto tiempo se puede transmitir una historia, una sociedad sin escritura? Compartiendo la hipótesis, a partir de algunos papers que les traigo en el episodio, sobre si quizás muchas de las narraciones de los pueblos, los mitos de origen, tienen que ver con relatar algunos hechos históricos que pasaron incluso, les diría, en la época de la glaciación. 10.000 años, 8.000 años atrás. Cosas, accidentes geográficos, hechos catastróficos pueden quedar cristalizados en relatos que van pasando de generación en generación en sociedades que no tienen escritura. Bueno, vamos a volver a nuestros mitos contemporáneos, ¿no? Les queda el episodio para que lo vean. Vamos a volver a nuestros mitos contemporáneos. Mi principal hipótesis es muchos gobiernos, mejor dicho, muchas personas hoy en día que adscriben a gobiernos de derecha o gobiernos que podríamos decir liberales o conservadores, siguen alguna línea de pensamiento que podríamos decir conspiranoide, ¿no? Tengo un ejemplo porque tengo una de mis hermanas que es obviamente un ser adorable para mí y una
hermosa persona y hermana querida, escucha mucho a una médica catalogada como conspiranoide que se llama Chinda Brandolino. Y me manda los videos. Es una médica argentina que confirma ella o sostiene la hipótesis de que la pandemia es parte de un control poblacional en el mundo, ¿no? Yo digo esto porque no sé, no adscribo a esos pensamientos, pero los quiero tratar como pensamientos que merecen ser analizados no desde el lugar de falsa creencia, sino de qué están tratando de indagar o qué carga afectiva le ponen las personas a eso para que después eso pueda ser utilizado por movimientos políticos para poder llegar al poder. Entonces, vi varios videos de esta mujer Chinda Brandolino y sugiere leer un cura argentino, jesuita, que publicó muchos libros en los años 40 y en los 50, que se llama el Padre Castellani. Me bajé un libro que se llama La Segunda Venida de Cristo. Que en ese libro, ya en los primeros capítulos, el Padre Castellani, que quienes lo conozcan pueden dejarme en los comentarios, obviamente. El Padre Castellani dice, estamos siendo víctimas de una suerte de control poblacional, donde cada vez el poder está más en manos de las burocracias internacionales. Y menciona a la ONU y a la Organización Mundial de la Salud. En 1951 el padre Castellani estaba adscribiendo a un movimiento, a una idea de que ya había que bajarse de la reciente Armada Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud. Porque son formas internacionales, quizás desde las élites, de controlar los destinos de la humanidad. De por sí no lo descarto, me parece interesante que esté tan vigente ahora ese pensamiento. Porque yo lo que estuve analizando son estas genealogías. ¿De dónde vienen estos pensamientos? Nada de lo que estemos viviendo hoy apareció hoy por generación espontánea, no viene de la nada. Efectivamente hay ideas que están atrás de todo. Otra de las ideas que aparece ahí es que está fuertemente ligado a las ideas de los monoteísmos del apocalipsis, del fin de los tiempos. Y esta idea que parece que estamos todo el tiempo en las sociedades humanas pensando en esto del fin de los tiempos. Siempre lo que estamos viviendo presenta un ritmo de aceleración y una idea tan cercana como al colapso que todo el tiempo estemos tratando de explicar que lo que nos excede de alguna manera se trata del fin de los tiempos. De la religión es el apocalipsis, desde el ambientalismo es la catástrofe climática, la catástrofe ambiental, el colapso ambiental. Por ejemplo, Flavia Brofoni, que es una autora, muy buena autora y una muy buena divulgadora sobre cuestiones muy comprobadas por la ciencia de que estamos cerca de quizás de un colapso ambiental. Otras miradas piensan totalmente lo opuesto, pero si tengo que generar un hilo fino entre algunas ideas conspiranoides y algunos relatos que aglutinan un montón de evidencia científica para adscribir algo, es la idea del fin de los tiempos. El fin de los tiempos va a llegar desde un colapso por el capitalismo que colapsa, es el fin de los tiempos, el apocalipsis marxista. El capitalismo llega a un nivel de desarrollo que va a romper con todo. El fin de los tiempos por burocracias internacionales que cooptan el poder y mueven los hilos que quieren mover las élites del mundo, o el apocalipsis como la segunda venida de Cristo en la religión. No sé si me siguen hasta acá o estoy siendo claro con esto. Me parece interesante porque todos estos relatos, cuando empiezan a unificarse y a tener coherencia en sí, no digo una coherencia contrastado con la empiria, sino tener una coherencia en sí, empiezan a ser muy potentes a nivel afecto. Son muy susceptibles de ser cargados como una batería de afectividad. Las personas que creen en esto que podemos llamar conspiranoias están muy cargadas de afectividad, le invisten mucho amor, mucho ágape, mucha esta idea del amor, de cómo la sociedad queremos que sea, del amor a los prójimos. Desde esa categoría, desde esa idea de orden del mundo, que es lo que propone una conspiranoia, uno se mueve distinguiendo lo que está bien y lo que está mal, lo que es el bien y lo que es el mal. Uno ayuda a algunas personas, combate contra otras personas y otras ideas. Con lo cual, acá me lleva a la crítica o lo que me doy cuenta de que fue perdiendo la izquierda, los pensamientos de izquierda a lo largo de estas últimas décadas.
que fueron perdiendo carga de afectividad. Carga de afectividad porque yo recuerdo que cuando empecé, y les decía, año 2002, en la universidad más trosca y más zurda que pueda haber en la Argentina, que es la de Filosofía y Letras, los Rothschild y los Rockefeller, como los que están, como los banqueros, como la élite que está atrás de todo controlando ese poder. Y sorprendentemente, 25 años después, los Rockefeller, los Rothschild y Soros y todos los millonarios, banqueros, judíos del mundo son los que están controlando el mundo desde la idea de los gobiernos de derecha, desde las ideas de derecha y desde las ideas liberales. El power to the people, que reclamaban el poder que sea de la gente, para el pueblo lo que es del pueblo, que reclamaba la izquierda revolucionaria de los 70, ahora se carga, se monta de esa afectividad, de ese relato revolucionario, los gobiernos o las ideas, mejor dicho, de derecha, liberales, conservadoras. Hoy creo que también tiene que ver con y sobre todo con dos cosas, les diría, y ahora sí hago el último parate histórico. Año 2015, y esto va a explicar lo que les vengo contando, año 2015 gana el gobierno de Macri, Juntos por el Cambio, en Argentina, rompiendo 12 años de kirchnerismo, de peronismo, de algún gobierno con lo que podríamos decir, también está para el debate si eran ideas de izquierda o no. Rompe con eso, todo el mundo queda choqueado. Y yo desde hacía algunos años venía prestándole atención a los discursos del macrismo, sobre todo de Marcos Peña y de Jaime Durán Barba, que es la otra persona que quiero traer hoy para que pensemos. Jaime Durán Barba es el jefe o el asesor de campaña de las victorias del macrismo en los últimos años, de Juntos por el Cambio. Pero antes que eso, aunque a muchos no les guste o que muchos lo odien directamente, es un académico. Es un tipo que da clases en Estados Unidos y escribió varios libros. Entre ellos, y miren que acá me acerco a la computadora para citarles el libro, en el 2006 escribió un libro que se llama Mujer, Sexualidad, Internet y Política. En el año 2006. ¿Saben lo que empezó a ver Jaime Durán Barba en el año 2006? Que la gente empezaba a identificarse mucho más por narrativas, por imágenes y por emociones que por argumentos de la lógica, que por argumentos convincentes y ni siquiera por la evidencia. Generaba más conmoción ya el discurso político que apelaba a las emociones del otro, a despertar enojo o alegría o indignación, que tratar de argumentar, estas son mis políticas públicas, tienen un porqué, tienen una lógica, están basadas en evidencia científica. Dice, se rompe este mundo, el mundo de los 40, los 50, hegemonizado por la radio, donde la radio llegaba a todos los lugares del mundo y la gente escuchaba la voz y un político tenía que ser un buen orador antes que tener buena imagen, cambió. Estamos en la era de la imagen y de las emociones. Eso después se cristaliza en este libro del 2011, que fue el que leí cuando dije, ¿qué pasa con todo esto? Se llama El arte de ganar, donde explica perfectamente esto y el rol, créanse o no, de la mujer y de los feminismos. Ustedes seguramente tengan a Jaime Durán Barba asociado a toda una tendencia antifeminista o de derecha per se, pero es un personaje más complejo, que les gusta o no, vale la pena. Hoy quizás ya quedó medio viejo, ¿no? Hay algunos asesores de campaña que salieron del riñón de Jaime Durán Barba, Santiago Caputo, que hoy es asesor del gobierno Milei, y Mario Russo, que es otro personaje muy interesante, que se mueve mucho en redes y que hoy por hoy leí justo la noticia de que fue contratado como asesor de campaña o asesor de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Entiendo también que está con Moreno trabajando, ¿no? Pero bueno, esa sería la segunda generación de los Jaime Durán Barbistas, que empezaron a ver esto. Y acá está lo que yo considero el fracaso de muchas ideas de izquierda y que cualquier idea va a empezar a perder poder en la sociedad cuando deje de cargar afecto, cuando deje de transmitir afectividad. Por eso, en las izquierdas de principios de los 2000 eran un poco conspiranoicas. ¿Por qué los Rockefeller, los Rothschild y los Soros, que eran de derecha, ahora parece que son todos comunistas que quieren el control poblacional? Simplemente porque hubo una carga o a través de estos años hubo un desbalance, un corrimiento de las conspiranoias
eh, como relatos míticos que se pueden cargar de simbolismo y de afecto de la izquierda a la derecha. Hubo un traslado no ingenuo, porque tengo entendido que es algo que ha venido mucho en debate, que se ha estudiado mucho y que se ha trabajado para recuperar, o que el liberalismo, por ejemplo, o el conservadurismo recupere una épica. Y obviamente yo creo que lo otro que hace el cambio es algo que es medio inevitable, que es el cambio generacional. Yo pensé que nunca íbamos a volver a los 90, pero debe haber por lo menos un 25% de argentinas más jóvenes que yo, que no vivieron los 90 y que tienen derecho a vivir eso como quieran, ¿no? Las sociedades nuevas, el recambio generacional, los jóvenes empiezan a tomar la batuta del mundo y parecería ser que, como dijo el gran boxeador Ringo Bonavena, la experiencia es un peine que te dan cuando ya te quedaste pelado. Parecería ser un poco así, ¿no? Esta puja entre generaciones que van tomando decisiones, que van poniendo su ágape, su amor a la sociedad, a lo que debería ser una sociedad que los aloje, que los cobije. Y sobre todo esta gran reflexión. No creo que la gente tenga que volverse conspiranoica, pero no deberíamos menospreciar las conspiranoias en tanto que son relatos, narraciones que ordenan el mundo de las personas, eh, que les hacen entender lo que está bien y lo que está mal bajo esos parámetros, y está cargado de afectividad y les da épica, les hace sentir protagonistas de sus vidas. La izquierda cada vez más anclada en la evidencia científica, en el progreso como un secularismo total, que es la otra gran crítica que se le hace al mundo de izquierda, es el secularismo total que nos llevó a un vacío de espíritu, un vacío de creencias, sacar del pedestal a los dioses para poner a la ciencia no solo como técnica, sino como ordenador del mundo. Como dijo Carl Gustav Jung, sacamos a todos los dioses del altar y pusimos a la diosa razón, y es la única diosa que tenemos hoy en día. Ha hecho que se hayan perdido, o que hoy se hayan perdido, mejor dicho, la cantidad de seguidores que creían en las ideas de izquierda. Esto de vuelta no es eh, como para hacer una suerte de manual de qué es lo que debería hacer la izquierda ni lo que debería hacer la derecha. Es un análisis que les quiero compartir, una idea que vengo pensando hace tiempo y que me la quería sacar de la cabeza para que me den un poco de feedback. No sacármela de la cabeza para decir no la pienso más, sino compartirla. La conspiranoia, que debería ser estudiada y entendida como otro relato mítico del presente que ordena el mundo de las personas, que les divide y les ordena lo que está bien y lo que está mal, y los hace ser parte de algo mucho más grande. Opera con una gran carga de afectividad. Así que seguramente estemos hablando más de esto. Ahora sí me voy a despedir, me voy a tomar unos mates, seguir trabajando y obviamente esperar a ver qué me cuentan en este episodio aquí abajo. Y obviamente si están en la ciudad de Buenos Aires el 5 de junio pueden comprar los tickets y nos vemos en vivo. Chao. Mucho